Tu palabra es para mí un manantial de vida. En esta clase vamos a estar viendo experiencias adversas de la infancia o traumas. ¿Qué son traumas? Estos son eventos traumáticos significativos que ocurrieron entre la concepción y los 18 años de edad. Traumas pueden ocurrir en cualquier tiempo de la vida, pero hoy vamos a estar enfocándonos en esta etapa de la vida entre la concepción y los 18 años. Algunos psicólogos dicen aún hasta los 21 años. Estoy compartiendo esta clase porque personalmente yo he visto el valor de la manera que Manantial de Vida ministra a personas que han experimentado traumas. Y al final tendremos la oportunidad de reconocer claramente cuáles son unos traumas, pero también cómo iniciar el proceso de sanidad en esas áreas del alma. Una experiencia adversa de la infancia o traumas, algunos pueden ser golpeado, tener moretones en su cuerpo, abuso emocional recurrente que no aparece en una radiografía. Hay un abuso y hay traumas que no aparecen a los ojos humanos ni ahí delante de los ojos de un médico, incluyendo entre traumas el abuso sexual. Continuando, problemas en el entorno familiar. Alguien padecía depresión crónica. Tener un alcohólico o drogadicto en la familia. Alguien estaba en prisión. Los padres fueron tratados con violencia. O alguien es bipolar o esquizofrénico o muy malo. O un trauma aún puede ser que uno de los padres se va debido al divorcio. Hay una frase dicha por Ana María Matute, dice, a veces la infancia es más larga que la vida. Continuando, otros traumas, experiencias adversas pueden ser desastres naturales, lesiones, procedimientos médicos, detención en la cárcel o reforma de la escuela, ser víctima de un delito, secuestrado, acosado en la escuela, quedar embarazada, opresión en el lugar de trabajo, pérdida de un amigo cercano, violencia en la comunidad, ser puesto en una casa hogar. También entre los traumas incluyen tener accidentes, estar sin casa. Estas experiencias traumáticas crean detonantes. Y más adelante en la vida, cuando algo nos dispara a pensar en esas experiencias, volvemos a ese punto nuevamente. A veces ni conectamos lo que nos está ocurriendo en el presente con ese trauma en el pasado. Solamente sabemos que esta situación nos provoca a perder la paz, a tal vez querer llorar o nos enoja sin razón o queremos escaparnos de ahí y no entendemos por qué. Pero hay algo en ese momento que nos regresa a ese tiempo del trauma. En un intento de recuperar la paz
o la homeostasis que se perdió debido a un evento traumático, el cuerpo secreta adrenalina y cortisol. Ya vimos eso con más detalles en el tema del temor. El término estrés representa los efectos de cualquier cosa que amenace seriamente la homeostasis o la paz. La hormona del estrés, como vimos, el cortisol, ¿saben qué? Es el enemigo número 1 de la salud pública. El estrés conduce a emociones anormales como ira, miedo, rabia, dolor, ansiedad, aún la depresión. La ciencia es clara. Las experiencias traumáticas durante la infancia afectan dramáticamente la salud del resto de la vida. El estrés produce inflamación en nuestros cuerpos y hace que estemos enfermos. Cuando vivimos bajo el estrés de ese trauma, se producen enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades que vienen como adulto. El estrés produce inflamación en nuestros cuerpos y hace que estemos enfermos. También en la clase de amargura vimos que 80% de todas las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa eso? Que esas enfermedades tienen su raíz en nuestros pensamientos, emociones negativas y miedos que están ahí cuando uno experimenta un trauma o una experiencia adversa. Si uno pudiera lidiar con el estrés que se produjo en la infancia, posiblemente la enfermedad se pueda remediar, curar y evitar que la enfermedad nos llegue. ¿Qué dice la Biblia acerca de lidiar con el estrés resultando por el cortisol suelto cada vez que la persona recuerda una de las experiencias adversas de su infancia? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 18, versículos 33 y 35 nos dicen: si no perdonamos a las personas que nos deben una disculpa por ofendernos de alguna manera, ¿qué pasará? Si elegimos actuar como Satanás y no perdonar, entonces sus ayudantes tienen el derecho legal de atormentarnos emocional y físicamente hasta que se tome la decisión de perdonar al ofensor y dejarlo en manos de Dios Padre, que administrará justicia en su nombre. Dios es muy consciente del sufrimiento que vamos a experimentar por nuestra falta de perdón, como ansiedad, depresión, amargura y las enfermedades físicas que le siguen. Pero eso vez tras vez nos instruye, o por eso nos instruye a perdonar. Dios sabe bien y Él quisiera que evitamos tanto sufrimiento. Ya hemos sufrido bastante. No necesitamos incluir la ayuda de los atormentadores que tienen un derecho legal de entrar y obrar destrucción y traer enfermedades. Me impactó el testimonio de un ministro que le diagnosticó cáncer de próstata en etapa 4 que se propagó hasta sus huesos. Él no pudo entender el por qué. Había vivido una vida sana, comiendo bien, nadie en su familia había tenido ese tipo de enfermedad, pero luego él encontró un artículo
sobre experiencias adversas de la infancia o los traumas que conducía al cáncer 50 años después. Inicialmente su pronóstico y esperanza de vida no eran buenos, pero como él eligió lidiar con esa experiencia adversa de la infancia, como la Biblia especificaba, fue sanado. Él literalmente recuperó todo lo que el enemigo le había robado. Iniciamos esta clase hablando del estrés. Hay 3 tipos. Primero, el estrés positivo es bueno, es cuando tenemos una nueva experiencia. Es algo nuevo, como ir al kinder, como entrar en nuestra carrera, o algo bueno, y hay esos nervios que aseguran que hacemos un buen trabajo. El segundo tipo es el estrés tolerable, es inevitable, como la muerte de los abuelos. Es parte de la vida. Duele por un tiempo, pero lo superamos. Y el tercer tipo es el estrés tóxico, que es tan horrible que uno no puede superarlo solito. Quiero añadir. Estos eventos son escondidos y nos olvidamos completamente de estas experiencias. El estrés tóxico hace que, en algunos casos, que nuestras mentes simplemente se apaguen y todas esas experiencias permanecen dentro de nosotros y nos comen como un cáncer. Estos eventos pueden hacer que te quedes estancado en tu vida, tanto física como emocionalmente. En situaciones frustrantes, actúan como un niño haciendo berrinches, lloran cuando las cosas no van a su manera, guardan rencor hasta que consigan lo que quieren, tienen un mal humor o hacen puchero siendo adultos. Recuerden, el estrés conduce a emociones anormales como ira, miedo, rabia, dolor, ansiedad, depresión. Las emociones anormales conducen a un comportamiento inadecuado de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, en algunas situaciones, uno podría ver a un adulto de 50 años actuando como un niño de 5 años o la edad en la que sufrió esa experiencia adversa. El estrés que experimenta también en el útero posteriormente impide que el niño maneje las situaciones de la vida a medida que crece. Es un hecho que el feto experimenta todo lo que la madre piensa o pasa. El estrés tóxico afecta al cerebro y evita que se forme correctamente. Los espíritus de maldad pueden afectar nuestro cerebro. Recuerden que Satanás está buscando un derecho legal para entrar en nuestras vidas y obrar destrucción, robar, matar, destruir, causarnos problemas, tener el derecho de establecer su reino con todas esas emociones negativas, incluyendo a las enfermedades que vienen con él. Esta situación de trauma se inhibe la formación de nervios y neuronas. Como resultado del abuso o la experiencia adversa de la infancia, los traumas, el cerebro no crece como normal
y el niño debe vivir con el cerebro abnormalmente pequeño. No se ve diferente, pero el comportamiento de ese niño revela que él no se porta en una manera adecuada. Hay algo malo por ahí. No es decir que él es malo, pobrecito. Es decir, que algo abrió la puerta a los demonios para afectarle en su cerebro. La Biblia habla acerca de unos demonios que causaban una enfermedad. Un ejemplo está en Lucas 13, versículos 10 a 13, donde habla de la mujer jorobada y cuando Jesús echó fuera el demonio y ella fue sanada. También otro ejemplo está en Mateo 17, versículos 14 al 18. El niño epiléptico se curó cuando Jesús echó fuera al demonio. Los demonios están en la raíz de todo esto. Estas personas podrían eventualmente convertirse en adultos que no pueden controlar fácilmente respuestas socialmente inapropiadas como la ira o responder en una forma agresiva. Tal vez algunos se preguntan, ¿por qué me enojo tan fácil? Yo no quiero. Tal vez esta información les va a servir en alguna manera. Estas personas pueden estar peleando todo el tiempo en la escuela, como en ejemplos de bullying. No tienen la estructura del cerebro para poder manejar la vergüenza o el dolor ni la frustración. Veamos unos síntomas de experiencias adversas y cómo afecta el desarrollo de un niño. Voy a leer una lista de cosas que pueden existir en la vida de un chiquito. Aferrarse a algo o a alguien. Lloriquear, chuparse el dedo, todavía queriendo una botella después del destete, querer dormir con sus padres, orinarse en la cama, apegarse a cobijas, mecerse u otras conductas autosuficientes, incluso golpear la cabeza contra la pared, o tener conductas pasivas de actuar dentro de sí, como retirarse, soñar despierto, desvincularse o aún tener personalidades múltiples. Mire, nadie es inmune a las experiencias adversas. Mientras que hay más traumas, más posibilidades existen de tener enfermedades llegando a ser adulto o que fracase en sus relaciones de familia, pareja, su trabajo, afectando en cualquier tipo de relación con otros. Cualquier trauma en un niño provocará que un demonio de desarrollo detenido, un espíritu maligno, consiga entrada a la vida de ese niño y congele las emociones para permanecer a esta edad. Un ejemplo que yo descubrí en la preparación para esta clase, un hombre que buscó la ayuda de un ministerio tuvo un trauma mientras estaba naciendo. El cordón umbilical se envolvió alrededor de su cuello y cuando los médicos pudieron sacarlo de la matriz de su madre, se detuvo y estuvo clínicamente muerto durante varios minutos. De alguna manera los médicos pudieron revivirlo y él vivió. Creció para ser un hombre muy grande, muy inteligente, pero sus emociones eran las de un bebé
incluyendo su capacidad de atención. Después de la oración, perdonando a las personas involucradas en esa experiencia, los médicos, las enfermeras, sus emociones comenzaron a desarrollarse, pero tardó casi un año en alcanzar su edad. Pero algunas personas pueden ser congeladas en todas las edades, desde 0 hasta adolescentes. Tenemos un cuestionario que yo quisiera compartir en esta clase sobre las experiencias adversas de la infancia que nos ayudará para reconocer lo que nos ha sucedido, reconocer. Algunas veces pensamos, ay, esta es la vida normal. Es normal para nosotros. Traumas pueden ser normales para una persona, pero no es normal. Lo que yo compartí acerca de ese hombre quien tuvo una experiencia durante su nacimiento, si yo iba a decir o hablar de la experiencia que más me impactó fue durante mi experiencia adversa durante mi nacimiento. Ni sabía que yo había experimentado una trauma. Yo nací pies primeros y yo siempre cubría o describía esa experiencia como que yo llegué a la tierra corriendo y que yo no había parado ni desde ahora. Entonces, yo pensé, no, es algo normal. Pero cuando yo estuve en un tiempo de oración sobre traumas y las personas que ministran con el ministerio en Alaska de Wellspring y Manantial de Vida en México, y hay otros ministerios de manantial en otras partes del mundo, hemos sido instruidos a reconocer traumas. Y uno de los maestros, era un pastor quien estaba practicando conmigo, mencionó y llamó esa experiencia que yo había tenido, que era un trauma. Y él me guió, me preguntó si yo quería orar acerca de esa experiencia. Y yo como, yo no necesito orar, pero veremos. Y en el momento que yo inicié la oración sobre el trauma y cómo lidiamos con el estrés que experimentamos en la vida por heridas causadas por otras personas o por experiencias adversas, iniciamos con el perdón. En el momento en que yo comencé a perdonar a los doctores y las enfermeras, quien no me ayudaban, en ese momento yo fui llevada al momento para revivirlo y me sentía en el proceso de mi nacimiento, me sentía como si estuviera en una lavadora y todo muy negro. Yo experimentaba mucho temor en ese momento. Yo mencioné en una de las clases anteriores que yo nací con alergias y el temor es la raíz de las alergias. Experimenté muchos temores durante mi nacimiento y no me había dado cuenta. Estuvo oculto fuera de mi mente. Pero yo perdonaba a los que no me ayudaban. Y ustedes han visto en estas clases cómo oramos. Llegando al final, es mi parte favorita, donde dice, Espíritu Santo, revélame tu verdad. En ese momento, yo vi 2 manos enormes recibiendo una niña llegando al mundo.
Y la verdad era, aunque me pasó esa experiencia horrible que estaba escondida dentro de mí, en mi mente, Dios estuvo ahí y Dios me recibió en este mundo. Produjo en mí un enorme cambio dentro de Judy. Y yo sentí que en ese momento yo subía a otro nivel a ser la Judy que Dios había creado. No la Judy temerosa, con alergias, llena con rechazo. ¡Wow! Y yo quiero esa misma experiencia para ustedes. Veamos la lista, el cuestionario. Es uno de algunas preguntas hablando de 10 tipos de trauma infantil. 5 son personales, sobre abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, negligencia física y negligencia emocional. Y también 5 están relacionados, pero con otros miembros de la familia. Cada tipo de trauma en el cuestionario cuenta como uno. Tal vez has tenido chance de bajar del internet este cuestionario o nada más pueden escucharme leyendo de los traumas y apuntando qué tipo es, si es un trauma o no. Así que una persona que ha sido, por ejemplo, abusada físicamente con un padre alcohólico y una madre que fue golpeada, tiene un puntaje entre los traumas de 3. ¿Ok? Entonces voy a estar compartiendo con ustedes estas preguntas y ustedes van a estar apuntando en un papelito poniendo no y sí y haciendo la lista de palomitas de los traumas que reconocen en sus vidas. 1. ¿Tuviste un padre u otro adulto en el hogar a menudo o muy a menudo que te maldijeron, te insultaron, te desanimaron o te humillaron? ¿O actuó de una manera que te hizo temer que pudiera lastimarte físicamente? ¿Sí o no? 2. ¿Un padre o un adulto en el hogar a menudo o muy a menudo te empujó, te agarró, te abofeteó, te tiró algo o alguna vez te golpeó tan fuerte que tuviste marcas o te lastimaste? ¿Sí o no? Número 3. Un adulto o persona al menos 5 años mayor que tú te tocó o te acarició o te hizo tocar su cuerpo de una manera sexual o entró o realmente tuvo relaciones sexuales orales, anales o vaginales contigo? ¿Sí o no? Número 4. ¿Sentiste a menudo o muy a menudo que nadie en tu familia te amaba o pensaba que eras importante o especial? ¿O tu familia no se cuidó, se sintió cercana o se apoyó? ¿Sí o no? Número 5. ¿Sentiste a menudo o muy a menudo que no tenías suficiente para comer? ¿Tenías que usar ropa sucia? ¿O no tenías a nadie que te protegiera? ¿O tus padres estaban demasiado borrachos o drogados para cuidarte o llevarte al médico si lo necesitabas? ¿Sí o no? Número 6. ¿Se separaron o divorciaron tus padres alguna vez? ¿Sí
No. Número 7. Tu madre o madrastra a menudo o muy a menudo la empujaron, la agarraron, la abofetearon o la arrojaron algo. O a veces, a menudo o muy a menudo pateaba, mordida, golpeada con un puño o golpeada con algo duro, o alguna vez fue golpeada repetidamente, al menos unos minutos, o amenazada con un arma o un cuchillo. ¿Sí o no? Número 8. ¿Vivía con alguien que era bebedor o alcohólico con problemas o que consumía drogas ilegales? ¿Sí o no? Número 9. ¿Un miembro de la familia estaba deprimido o mentalmente enfermo? ¿O un miembro de la familia intentó suicidarse? ¿Sí o no? Y número 10. ¿Un miembro de la familia fue a la cárcel? ¿Sí o no? Ahora, cuenta tus respuestas de sí. Este es el número de experiencias adversas de la infancia o traumas. Pero yo quiero decirles algo. Ustedes no son fracasos ni errores, sino son sobrevivientes victoriosos. Ahora, ¿cómo oramos? ¿Cómo lidiamos bíblicamente con el estrés o la herida causada, dejada en nosotros por estas situaciones? Perdonamos a cada persona involucrada en la experiencia y a ti mismo. También vas a arrepentirte por tu falta de perdón al retener la ofensa. Yo les invito a orar conmigo. En esta clase sobre los traumas, vimos cómo un espíritu del desarrollo detenido pueda tomar terreno, tomar un lugar o tomar un derecho legal en la vida de uno. Vamos a orar una oración especialmente para los que se sientan que desde que experimentaron esa experiencia adversa durante su infancia o ese trauma, algo ha sido detenido dentro de ellos. Oremos sobre ese asunto específico que sucedió, que les impactó, y veremos lo que el Espíritu Santo va a hacer en ustedes. ¿Me permiten guiarles en oración? Les invito a seguirme. Con los ojos cerrados, repitiendo después de mí, con ese asunto específico de una experiencia adversa, oremos. Padre Celestial, traigo mi dolor delante de ti. Desde la edad de... ¿Cuántos años tenías? Continuando. He estado obligado por el espíritu del desarrollo detenido debido al trauma de... Y vas a nombrar la situación específica. Continuando.
Querido Jesús, tomo hoy la decisión de perdonar a, ahorita vas a nombrar la persona específica involucrada en esa experiencia adversa. Continuando. Que causó o agravó ese trauma en mi vida. Lo perdono y lo suelto ahora. Cancelo sus deudas para conmigo. Señor Jesús, perdóname por cualquier resentimiento o amargura que tenga hacia esa persona. Me libero de esta amargura. Me perdono a mí mismo y me declaro libre de este espíritu de desarrollo detenido en mi vida y en mis generaciones. Cancelo el poder y autoridad de Satanás sobre mí en este recuerdo. Ordeno que el espíritu del desarrollo detenido me deje ahora. Espíritu Santo, sana mi corazón. Restáurame. Trae mis emociones de acuerdo a mi edad física. Limpia mi mente de todos los olores, las imágenes, sonidos y sentimientos de esta situación. Y dime tu verdad en este asunto. Amén. La decisión de perdonar, la decisión de arrepentirse es una decisión. No esperamos piel de gallina, no esperamos unas emociones que nos guíen, es pura obediencia. Pero hay bendición en la obediencia. Y wow, no puedo esperar lo que Dios tiene para ustedes por obedecer a su palabra y perdonar. Aleluya.